Hola, soy la doctora Kenisha Zimmerman de la Universidad de Duke y en nombre de ABC Science Collaborative les doy la bienvenida a la serie de webinars COVID-19 y el aula. Hoy vamos a hablar de deporte, música y otras actividades escolares, cómo permanecer bien en el campus. Siguiente diapositiva. El formato será, como siempre, una breve presentación sobre datos existentes. Después haremos una ronda de preguntas. Estarán en YouTube. Responderemos algunas en directo. A las que no tengamos tiempo, las presentaremos en el documento de preguntas frecuentes o daremos información documental más información en otros webinars. La página web está disponible con los vídeos y toda la información. Tendremos hoy al doctor Weber y a la doctora Quimboyo. Serán los panelistas de hoy. La doctora Quimboyo, puede usted empezar con un poco de evidencia científica. Adelante. Muchas gracias, doctora Zimmerman. Gracias a todos por estar ahí. Dado que tenemos distintos aspectos relacionados con el deporte, vamos a ver cuál es el contexto para garantizar que todos conocemos las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En cuanto al deporte, una de las sugerencias principales, una de las partes principales de la recomendación es que tiene que haber un plan. Todos los que estén pensando en programas de deporte para niños deben tener un plan documentado para minimizar la transmisión del COVID-19. Recomiendan sobre todo planificación en deportes donde se pueda mantener la distancia y les voy a ir acompañando. Perdonen porque tengo un problema de audio. ¿Me escuchan? Sí, le oímos. Bien, gracias. Perdón, seguiré. Seguiré ahora que sé que me escuchan. Bien, en las diapositivas que les mostraré veremos las especificidades que la NCDHHS sugiere, pero recuerden que son orientaciones. Creo que es importante, sé que cada distrito escolar está trabajando para garantizar que lo que surja encaja en esas orientaciones, pero también debe tener sentido en la comunidad local. Esta primera diapositiva muestra deportes en los que los participantes pueden mantener la distancia social. La NCDHHS recomienda limitar las actividades deportivas a estos deportes que se caracterizan en color verde, donde la distancia social se puede mantener o el contacto es limitado. Son casi todos deportes individuales, algunos en interiores, otros al aire libre y también hay algunos de agua. Siguiente diapositiva. La categoría amarilla, y no es una lista exhaustiva, hay que consultar con los departamentos si hay preguntas específicas o con la dirección del centro. Pero la categoría amarilla es para deportes donde el contacto se puede producir, pero es limitado y no prolongado. En la medida de lo posible, se recomienda que si se puede utilizar mascarilla de forma segura, se debe hacer, sobre todo cuando los niños no están jugando activamente y, por supuesto, deben llevarla los árbitros, el personal o los entrenadores que están presentes en el evento, durante el entrenamiento, y también limitando los torneos que reúnen a varios centros. Suelen ser más deportes de equipo en comparación con los de color verde, que eran más individuales. También hay algún deporte de agua y pueden ver que también están los dobles de tenis. No es una lista exhaustiva, repito. Siguiente diapositiva. Hemos revisado la orientación que plantea limitar actividades en las que los participantes no pueden mantener la distancia social como parte de la actividad deportiva normal. La mayoría de estos son en deportes de equipo, al aire libre. Algunos distritos, no todos, pero algunas escuelas han elaborado planes
que evolucionarán entre primavera y y otoño para limitar las actividades ahora mismo, pero seguramente se seguirán revisando los planes y se introducirán cambios cuando se pueda hacer para equipos más grandes, para eventos más grandes, cuando sea posible. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante hablar de estos temas y en qué se ha basado la guía? Vamos a ver los datos en los que se han basado las orientaciones de la CDC o de los estados o de algunas escuelas. Voy a mostrar algunos estudios, algunos son del principio de la pandemia y todos relacionados con adultos. Puede haber preguntas sobre si aplica directamente a los niños. Creo que podemos aprender de que la transmisión quizás es distinta en los niños, ya hemos dedicado sesiones al respecto, pero podemos aprender cosas. Este primer caso es de Eslovenia, en marzo del 2020. Recuerden que todavía en ese momento estábamos aprendiendo cómo se transmitía el virus, muchas veces no se utilizaba la mascarilla. Y este evento de transmisión ocurrió después de partidos de squash. Hubo 5 casos, pueden ver las cifras a la derecha, donde se ve la cronología de las infecciones. Y lo importante aquí es que las personas que se vieron afectadas o que al final fueron positivas de COVID jugaron el mismo día, no juntas, eran escalonadas las partidas, pero seguramente en los mismos vestuarios y seguramente tocaron elementos similares. Además, las partidas eran en un espacio pequeño, con poca ventilación, mucha humedad, 45 minutos la partida y pues en una actividad física intensa y sin mascarilla durante la actividad deportiva. Lo interesante y la razón por la que sugiere una transmisión indirecta es que todos los trabajadores presentes, ninguno de ellos se infectó. Aquí se ve cómo se transmitía el virus, sobre todo antes de que lo conociéramos más. Esto fue en marzo del 20. Otro foco de infección internacional es en Corea del Sur. A principios de la pandemia todavía estábamos aprendiendo, muchos países estaban intentando averiguar cuál sería la práctica de la mascarilla, el impacto en los deportes y demás. Y en este caso vemos 112 personas infectadas con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. En este caso fue un foco de infección de profesores, de monitores. Estuvieron 4 horas en un centro deportivo, el 30% fueron positivos y se hizo un rastreo de su actividad. Esos instructores hicieron las clases. La mitad de los casos que encontraron en los alumnos eran adultos, era por interacción con los instructores. No queda claro si hubo un contacto directo o si fue porque estuvieron en el mismo espacio, pero sí queda claro que debido a la intensidad del entrenamiento, a un número elevado de alumnos en la clase, en un espacio pequeño espacio, muchas personas y un esfuerzo físico importante con sudor y demás, pudo aumentar el riesgo de transmisión. Siguiente diapositiva. Y volviendo a casa, volviendo a Estados Unidos, esto es una descripción más reciente de rebrote de COVID-19 en una actividad en interior de hockey sobre hielo en Florida. En aquel momento, en junio de 2020, se veía una transmisión importante en la comunidad. Ninguna de las personas utilizaba mascarilla, ni tan solo en los vestuarios, ni en el prepartido, en la interacción prepartido. Es una actividad intensa, difícil de hacer con mascarilla. Eso quizás ha ido cambiando con el tiempo. Pero se debe utilizar la mascarilla, si no durante el deporte, en el resto de actividades. Eso no se hizo en este caso. Pero pueden ver a la izquierda
En la I se ve el número de casos. El partido fue el 16 de junio. Han averiguado que por lo menos había un paciente, que era un jugador, que desarrolló síntomas al día siguiente. Todos fueron asintomáticos, por eso pudieron jugar, pero uno tuvo síntomas al día siguiente. En los siguientes 3-5 días, igual que en el periodo de incubación del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, se puede ver que los dos equipos, el A y el B, incluso algún personal de las instalaciones también se infectó. Lo importante aquí es que el contacto, un deporte intenso, puede contribuir a la transmisión del COVID-19, sobre todo en actividades deportivas que ocurren en interior con gran actividad física de alta intensidad. De los 22 jugadores desarrollaron el COVID-19 después de este partido. Siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir todo esto en la práctica? Bueno, hemos revisado los datos, algunos son al principio de la pandemia, pero bueno, en la televisión o durante el fin de semana, mañana o incluso en semanas anteriores hemos visto ligas nacionales, por ejemplo, la NBA, que tiene una temporada casi en la que han reunido a los jugadores con actividades de entreno de alta intensidad. Ellos lo están haciendo de otra manera. Están como creando una burbuja. Hay muchos artículos que revisan lo que está haciendo la NBA. Es una actividad muy cara y muy intencionada. Se hace la prueba a todos los jugadores, tienen test periódicos, por supuesto, y es un entorno casi de confinamiento. Lo más importante en este caso es que hay muchas entradas y salidas, muy pocas entradas y salidas de la burbuja. Y eso es algo que no puede ocurrir en otros ambientes, con los niños, por ejemplo, que entran y salen de la escuela, entran y salen de casa. Incluso en las universidades, donde se suele vivir en el campus, no es un espacio cerrado porque están en una ciudad o están en una población con interacción. Y la burbuja solo funciona si es una burbuja real, completamente cerrada, o si las excepciones son muy puntuales y con test y cuarentena. Ha sido un ejemplo de éxito, de tener una actividad muy activa, o sea, con mucha actividad deportiva, pero con una intencionalidad muy clara, y al final todos adhirieron a esta práctica. Haciendo rastreos también a los jugadores, estos limitaron sus actividades, utilizando la mascarilla, no exponerse, pero creo que todos podemos aprender de ello y practicar, bueno, creando burbujas de otro modo, quizás en otros escenarios. Vamos a cambiar de tema, entonces le voy a dar la palabra al doctor Weber, que hablará de, igual que en deporte y atletismo, pues veremos qué ocurre con la actividad musical de coros y bandas, por ejemplo. Muchas gracias. En reuniones anteriores hemos hablado de esta enfermedad, del SARS-CoV-2, que se transmite por las gotitas respiratorias. Todo lo que suponga una mayor exposición de estas gotitas puede dar lugar a una mejor transmisión. El deporte, el ejercicio, bueno, la respiración es más potente, también quizás se tose, se estornuda, eso puede hacer que haya más gotitas. Las personas han demostrado que hay más gotitas cuando cantan también. Uno de los focos en Estados Unidos se debió a un coro. Y también, bueno, se puede aplicar a los instrumentos de viento, porque ahí se exhala en esos instrumentos y eso hace que las partículas salgan disparadas. Eso puede infectar. Hay muchas personas asintomáticas o con pocos síntomas leves. Esas gotitas pueden salir con más potencia, pueden desplazarse a mayor distancia.
Otro problema en general al cantar o al tocar instrumentos de viento es que por el efecto de sonido se suele estar a menos de 2 metros y sin mascarilla, y todo ello aumenta el riesgo de transmisión. Siguiente diapositiva. Este estudio, en condiciones experimentales, ha practicado varios instrumentos con aerosoles, pero muestra sin sorprender que si se cubre un instrumento de viento con un trozo de tela, como la cara, por ejemplo, se puede reducir el número de partículas, pero no deberíamos interpretarlo como para decir que poner una tela encima de un instrumento de viento hace que la transmisión sea imposible. Sabrán que incluso, que haciendo esto así no se cubre la nariz. Sabemos que la nariz es la parte más sensible en cuanto a los virus, así que eso no impediría la transmisión. Aunque sí, todo lo que impida o disminuya la transmisión de esas partículas disminuirá la transmisión, pero eso no quiere decir que poniendo una simple tela encima de un instrumento de viento sea algo seguro. Siguiente diapositiva. Y creo que le vuelvo a dar la palabra a la doctora que les hablará de la participación deportiva. Gracias, David. Sí. Intentaremos abordar las preguntas que surjan sobre la práctica deportiva, los eventos deportivos al aire libre y todo lo demás. Pero si su hijo o su hija va a participar o participa en un deporte en el entorno actual durante la pandemia del COVID, la AEP y otros grupos nacionales han elaborado guías orientativas también para doctores y para padres y niños que entiendan, también por supuesto para maestros, entrenadores y personal, para crear protocolos y ayudar a comprender cómo puede ser la seguridad para optimizar la participación de los niños, pero no aumentar el riesgo de infección. Aquí les proponemos un enlace con una lista de seguridad que pueden hacer. También se incluyen muchos protocolos de los distritos escolares para los niños que decidan o los padres que decidan que sus hijos hagan deporte. Siguiente diapositiva. Y también es importante recordar, estamos hablando de una enfermedad de la que seguimos aprendiendo. Los cardiólogos pediátricos han elaborado una guía para retomar el deporte después de la infección. Cabe recordar que los niños pueden infectarse, pueden transmitir la infección, que la infección suele ser un poco más leve en los niños o asintomática, pero cuando vemos niños infectados, una proporción pequeña acaban en el hospital. Vemos este síndrome inflamatorio multisistémico en los niños y puede ser severo. Por suerte, muchos se recuperan y regresan a casa. Pero dicho esto, no queremos infravalorar el riesgo que podría ir asociado a una vuelta rápida al deporte si un niño ha tenido COVID-19. Algunas de las orientaciones son, por supuesto, trabajar con el pediatra, con el doctor. Si el niño ha tenido la niña COVID-19 y quiere volver a hacer deporte, debería haber una participación, es decir, que sea poco a poco. El niño debe estar recuperado por completo. Eso quiere decir sin síntomas, sin fiebre ni síntomas activos antes de retomar el deporte. La recomendación es unas 2 semanas asintomáticas para estar seguros. Para los jóvenes, algunas de las preocupaciones cardíacas en niños más mayores, de edad de instituto, eso forma parte de un protocolo de seguridad, pero hay que garantizar que los jóvenes se reevalúan y que hay planes de emergencia como RCP, si hay eventos cardíacos. Esto es práctica estándar, es simplemente un recordatorio de prestar atención después de una infección por COVID-19.
Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos mucho tiempo para responder a preguntas. Hay muchas maneras de abordar los deportes, el atletismo, la música, las bandas. Lo hemos agrupado en la presentación. Es importante verlo en coordinación con las guías que ya existen. Y ahora le doy la palabra a la doctora Zimmerman. Muchas gracias, doctora. Voy a hacerle una pregunta. ¿Podría aclarar un poco la información sobre los deportes y las razones de por qué podría ser arriesgado? Sí, es lo que mostraba antes, partes de las guías que ya existen. Bueno, hemos visto las tres categorías, verde, amarilla y roja. A mi modo de ver, la orientación es interesante en que intenta mostrar ejemplos de deportes que pueden tener un mayor riesgo de transmisión del COVID-19 si hay una persona con COVID-19 participando en esa actividad. Podría ser porque la metodología de juego incluye contacto directo, por ejemplo, en fútbol, y sin mascarilla, y entonces uno ataca al contrincante, pues ahí puede haber un contacto. Eso es un riesgo medio, aunque sea en el exterior, tiene riesgo. En el fútbol americano, por ejemplo, en las melés, a mi modo de ver, por eso está en otra categoría, está en la roja, porque ahí realmente hay que restringirlo o trabajar con el distrito para ver cuál es la manera más segura de iniciar o volver a iniciar esas actividades. Lo más fácil ahora mismo son, las que están en verde, las de la categoría verde en estos documentos públicos. Pero es simplemente un punto de partida. Hay que ir avanzando progresivamente. Gracias. Doctor Weber, ¿podría hablarnos un poco de los datos científicos en relación a los instrumentos de viento, sobre todo? Si hay aerosoles en esa práctica en comparación con otra actividad física como es el deporte, por ejemplo. Sí, a ver, cuando respiramos, exhalamos gotitas de agua porque nuestros pulmones y la boca, pues tienen saliva. Son esas gotitas que salen, en su mayor parte son agua, incluyen células muertas y otros materiales, además de cosas que respiramos, partículas que salen por la boca. Por lo general, esas partículas en una respiración normal se desplazan a 4 o 8 pies y por el camino se van secando y se van dispersando en el aire. Pero básicamente son gotitas de agua por debajo casi no se ven. Pero hay muchas maneras de exhalar más gotitas, como cuando tosemos o estornudamos. Ahí la distancia es mayor por la fuerza. Y también cuando inspiramos fuerte haciendo ejercicio, o exhalamos, eso va a hacer que se propaguen más gotitas. No se van a 20, 30 o 40 pies, pero sí pueden superar la distancia habitual. Entonces hay dos efectos, como por ejemplo cuando tocamos la trompeta. Una es que respiramos fuerte, es decir, ejercemos más fuerza, mandamos las gotitas más lejos y además al hacerlas pasar por una apertura pequeña, pues también pueden llegar más lejos. Si una persona no está infectada, no es infecciosa, poco importa. Solo es importante si tienen el COVID, el 40% está infectado, no sabe que lo está. Y después hay otro grupo de personas que desarrollará el COVID en los próximos días, pero en ese periodo presintomático son infecciosos de facto, aunque no lo sepan. Entonces, cualquier actividad en la que respiremos con más fuerza, o que tosamos o estornudemos, propulsará las gotitas más lejos y en mayor cantidad,
y eso puede convertirnos en personas más contagiosas. Gracias, doctor Weber. Una pregunta más para usted sobre los instrumentos. Decía, bueno, de esta práctica de tapar el instrumento. Hay un estudio reciente, o por lo menos un documento reciente, que habla de personas que cubren el instrumento, de tener mascarillas con orificio para poder tocar un instrumento de aire como un trombón. ¿Podría hablar un poco de estas prácticas y de sus posibles beneficios? A ver, la respuesta es que sí, que no ha habido, todavía no se ha estudiado muy bien porque la mascarilla depende del material, de cómo filtra las partículas, de cómo encaja sobre el rostro. Por supuesto, la mascarilla previene la transmisión de una persona infecciosa. Eso se ha demostrado, pero con la gripe, por ejemplo, y los coronavirus endémicos que existen, se ha demostrado que no transmiten partículas infecciosas en el aire. Teóricamente podríamos hacer los mismos estudios pidiendo a alguien, que diera saltos deportivos para ver si se transmite el virus, o que tocara algún instrumento y si funciona poniéndole la mascarilla con un orificio o cubriendo el instrumento. No tengo noticias de que se haya hecho, pero una persona no infectada con una mascarilla protege, se sabe. De nuevo, lo que no sabemos realmente bien es la cantidad relativa que expulsa cada instrumento o que se propaga con cada ejercicio. La cantidad, no se sabe si uno corre 20 metros para llegar al adversario en un partido de fútbol, por ejemplo, o correr 5 millas en una carrera. Son detalles muy específicos que no se conocen y que no se han estudiado ni establecido. No se sabe si hay una diferencia entre hombres y mujeres atletas, si depende de en qué estado físico uno está. A lo mejor no se respira tan fuerte, tampoco se sabe si es mejor una actividad prolongada que una corta, como un sprint, por ejemplo. Son cuestiones interesantes, pero realmente no se han estudiado bien desde un punto de vista científico todavía. Gracias. Otra pregunta para usted. Uno de los estudios de instrumentos de viento y de canto ha hablado de los filtros EPA y también de la distancia. ¿Podría hablar un poco de la evidencia en estos casos? Sí, los filtros EPA se utilizan mucho en medicina. Yo tengo uno en mi dormitorio porque mi esposa tiene alergias y bueno, lo utilizamos para mantener el ambiente libre de polvo. De hecho, retira el 99,9% de las partículas que podrían infectar, sobre todo en el caso de alergias, y son muy eficientes en ese sentido. Pero dicho esto, hay un estudio que ha demostrado en la habitación de un paciente con COVID en un hospital que podía expulsar partículas infecciosas. Entonces instalaron una luz ultravioleta en el techo que filtraba el aire, mataba las partículas, pero que no impedía la transmisión de la enfermedad. Si estamos en una sala, por ejemplo, delante del ordenador y tenemos el filtro EPA en la esquina de la sala y estamos a 4 o 5 pies de la pantalla del ordenador y estornudamos bien sin mascarilla, el filtro EPA que tenemos ahí no va a hacer mucho para proteger o para prevenir que esas partículas salgan de la boca y de la nariz y se desplacen a 3 o 4 pies. Esto ocurre también con los instrumentos de viento. Si uno está tocando la trompeta delante de el resto de la orquesta y ponemos un filtro EPA en la sala, eso no va a impedir el flujo directo. Los filtros EPA no van a hacer daño, eso está claro, seguramente van a beneficiar, pero no hay datos que sugieran que si ponemos un filtro EPA en una sala donde hay muchos cantantes, una coral, por ejemplo, o una banda tocando,
y no llevan mascarilla, sobre todo en el interior, con mala ventilación y a poca distancia los unos de los otros, ese filtro EPA no va a protegerles. Entonces, se puede utilizar, no va a hacer ningún daño, pero ahora mismo no podemos decir científicamente que eliminaría el riesgo de la transmisión del COVID. Gracias, doctor. Doctor Akimboyo, hay una pregunta en el chat sobre los autobuses y si abrir las ventanas sería útil o no en los autobuses escolares. Sí, igual que con la conversación de los autobuses para ir a la escuela, los autobuses escolares deberíamos incorporar las orientaciones. Voy a asumir si hay que utilizar, por ejemplo, un autobús para ir a un evento deportivo, en la medida de lo posible debería utilizarse la mascarilla. La distancia quizás es más difícil en largas distancias, porque eso requeriría utilizar más autobuses, pero bueno, higiene de manos, utilizar la mascarilla en todos los pasajeros es buena idea. Hacer actividades al aire libre, abrir ventanas, reduce el riesgo a transmisión, pero para trayectos más largos y ahora que va a hacer más frío. Y, por supuesto, los autobuses públicos, no hemos visto focos asociados a los autobuses donde la mayoría o personas que lo utilizan. Entonces, para viajar seguro, yo creo que lo mejor es utilizar la mascarilla, que no viaje nadie que tenga síntomas. Sí, añadir que hay un rebrote en un autobús que quedó descrito en un artículo y personas que estaban a distancia se infectaron. Los que estaban cerca de la ventana, con una excepción, no se infectaron. Si el autobús tiene ventanas que se puedan abrir y no hace demasiado frío ni calor, eso puede proteger a las personas que estén junto a la ventana, como mínimo. Gracias por la puntualización. Doctor Weber, ¿conoce algún caso o circunstancia en la que alguna banda haya podido tocar o cantar más allá de la burbuja de la NBA? ¿Hay alguna evidencia? A ver, en primer lugar, diríamos que los instrumentos de percusión, por ejemplo, están bien, no hay problema. Siempre que utilicen mascarilla y que practiquen la distancia física. Pero no tenemos buena evidencia de todos los distintos deportes. Entonces, bueno, los deportes se clasifican entre riesgo alto, posible o bajo, basándose en la observación y la posibilidad de expulsar partículas, pero no conocemos el riesgo para todos los deportes. Cuanto más tiempo se pase cerca de personas y sin mascarilla, más y con mala ventilación, como por ejemplo en las salas de deporte, mayor es el riesgo, pero de nuevo, no hay una fórmula mágica para el deporte tampoco. Todas las actividades en interior, sin mascarilla y a menos de 2 metros de distancia, representa un riesgo de transmisión. Igual que cantar o las actividades de coros y demás representan un riesgo mayor basándose en el nivel de exposición a partículas que podrían ser infecciosas. Pero, de nuevo, todas las actividades en interior, sobre todo a menos de 6 pies y sin mascarilla, representa un riesgo. Gracias, doctor Weber. Una aclaración. Hay una pregunta que se repite sobre las mascarillas. ¿Podría aclararlo? Sí. Las mascarillas quirúrgicas cumplen los estándares de la FDA. Sabemos que si la FDA la aprueba es que funciona. Las de tela, las mascarillas de tela, se están estudiando algunas. Algunas funcionan igual de bien que las quirúrgicas. Dependen de qué está hecha y de cómo se adapta a la cara. Debe cubrir, por supuesto, la nariz y la boca para ser efectiva.
Si uno tiene bigote o barba, pues también debe tenerse en cuenta y debe ajustarse bien. El problema viene con que no hay un estándar para las mascarillas caseras o de tela. Las médicas sí que están aprobadas y sabemos cómo funcionan. De nuevo, lo mejor que se puede hacer es que cuanto mejor se adapte a la cara, mejor. Si tiene múltiples capas, eso garantiza la eficacia. Y como decía, las mascarillas no médicas que encajan bien y que están hechas de buen material funcionan igual que las médicas. Y también las bandanas que pueden tener la misma utilidad. Muchas gracias. Doctora Quimboyo, ¿podría hablarnos de, poner en contraposición las actividades en interior y al aire libre en cuanto a la transmisión del virus? Sí, por supuesto. A ver, hemos hablado mucho de atletas, de deportes, de bandas, de coros y demás. El punto subyacente ahora mismo es muy difícil de decir que todos los grupos tienen que hacer lo mismo. Lo más importante es que sabemos que hay actividades que tienen un mayor riesgo en algunas situaciones y si se hace al aire libre una actividad, probablemente se hace con más personas en la actividad. Entonces, una banda más grande en comparación con un coro más reducido. Si se hace al aire libre y con distancia, se reduce el riesgo de transmisión. Dicho esto, estamos aquí para revisar las evidencias y para hacerlo práctico. Cuando trasladamos las actividades al interior, hemos visto un mayor riesgo de transmisión en todas las actividades, todas juntas, las bandas, el deporte, cantar, utilizar un instrumento de viento. Si todo lo que hemos dicho se puede hacer seguro, la respuesta es que sí. Con mascarilla, sí, aunque hemos visto algunos eventos muy específicos de deporte o incluso de práctica que pueden hacerse sin mascarilla y sin transmisión. Entonces, podemos hablar de cómo hacer las cosas con seguridad. Reduciendo los riesgos sería hacerlo en el aire libre, separados, con mascarilla si es posible, y si no, pues doblando incluso la distancia entre los participantes. Espero haber respuesto, pero lo más importante es, si podemos hacer cosas al aire libre, deberíamos hacerlo, es más seguro. Si es en el interior, los participantes deben utilizar mascarilla cuando puedan, o si los que tocan o cantan no llevan la mascarilla, el resto de participantes en el evento deben utilizarla y limitar también el público. Los espectadores también es una opción. Muchas gracias, doctora Quimboyo. ¿Tiene algún consejo más para el regreso de los niños a la escuela y a deportes y actividades extraescolares? Me ha impresionado, la verdad, todos los recursos de reinicio de actividades con todas las restricciones que existen. Ahora mismo, la mayoría de las conversaciones y de las orientaciones dan un enfoque escalonado. No sé no tengo ningún ejemplo específico de una actividad extraescolar segura. Hay algunas que ya se pueden hacer, otras se pueden hacer virtual, aunque quizás limita la experiencia. Creo que estas actividades extraescolares deben volver a empezar. Los niños han estado en situaciones complicadas, no han podido interactuar. Con el tiempo, creo que llegaremos a un momento en el que volveremos a reiniciar las actividades, pero tiene que hacerse de manera escalonada, no todo y todos al mismo tiempo, sin saber que es una estrategia de éxito o no. Por ejemplo, podemos empezar a llevar los niños al aula, si es lo que está previsto, y empezar a hacer con el tiempo actividades. Es una sugerencia. Tenemos muchas orientaciones y hay protocolos en las escuelas de hacerlo poco a poco. Ese es mi consejo. Gracias, doctora. Doctor Weber, ¿podría hablarnos del deporte universitario que va a ocurrir allí, en ese caso? Claro. A ver, en el ambiente universitario
ha habido rebrotes en los equipos deportivos, menos relacionados con la transmisión en el campo que en otros espacios. Pero, bueno, por ejemplo, no llevar mascarilla o no respetar la distancia de seguridad. Pero más allá hay evidencias, perdón, también de fútbol profesional, de transmisión en el campo, probablemente por el contacto. En el fútbol ha habido evidencias de transmisión, como les digo. Los equipos deportivos son distintos a las actividades deportivas de los niños. Los deportistas profesionales les hacen test todos los días y viven en una burbuja. Eso, bueno, aunque no se viva al 100%, pero no funciona mal. Y viven en un hotel, respetan la burbuja al máximo. Esa es una de las razones por las que en los últimos meses los equipos han vivido de esta manera. En las universidades no hay test todos los días, pero sí 3 veces a la semana, y diría que el test no es una estrategia de prevención. Es una estrategia de detención y de contención. Uno se puede hacer el test cada día, pero si luego sales de la burbuja, no practicas la distancia física ni el uso de mascarilla, puedes transmitir la enfermedad. Y el test lo único que hace es ver que hay infección y ralentizarlo. Pero en esos ambientes se hacen cosas que quizás no se pueden hacer en la educación infantil, es distinto. Y entonces la seguridad o el riesgo también es distinto. Gracias, David. Una pregunta al respecto. Has hablado de las actividades musicales. ¿Qué actividades musicales se pueden hacer con seguridad al aire libre y con qué medidas? Excelente pregunta. A ver, creo que particularmente si se hace alguna actividad que requiere que no se lleve mascarilla, sea la que sea, es mucho más seguro estar al aire libre. No quiero decir con esto que la distancia física sea fundamental, porque en general no es práctico en la mayoría de aulas, a menos que que haya muy pocas personas en el aula y que pueda respetarse los 2 metros. Pero, por ejemplo, en un entrenamiento en el que se debe hacer en grupo, hay muchas personas a menos de 2 metros haciendo algo, es más seguro hacerlo al aire libre que en el interior. Si al aire libre no es posible porque llueve, por ejemplo, o en invierno, ni cuando hace demasiado calor, pero el aire libre siempre es preferible al interior desde un punto de vista de COVID. Luego hay otras cuestiones como el ruido, la contaminación, que pueden ser distraer más. Pero creo que si se puede hacer al aire libre es una ventaja. Muchas gracias, David. Y una pregunta también, otra pregunta. ¿Tenemos evidencias o información en el caso de las bandas de música? A ver, si las bandas o los grupos tocan, se les hacen pruebas también, igual que a las animadoras o cheerleaders, para protegerles y también para proteger la transmisión a los jugadores. Las animadoras y las bandas están distanciadas a más de 2 metros y, por supuesto, al aire libre. Los grupos de fútbol han limitado el número de personas en la medida de lo posible para intentar utilizar bandas virtuales, también animadores virtuales. No he visto ningún estudio bueno que hable de las prácticas para ver si hay transmisión entre animadoras que gritan. Y puedo decir, imagino que no deben utilizar la mascarilla, utilizan micrófonos para proyectar la voz. Y seguro que las bandas muchas veces no pueden respetar la distancia o no protegen los instrumentos de viento.
de viento. No veo estudios que haya, de los más de 60.000 artículos que se publican, quizás se me ha escapado, pero no soy consciente de que exista un estudio en esa línea. Doctora, ha hablado de un enfoque escalonado. ¿Cómo sería en el caso de las actividades artísticas con instrumentos de viento? Con instrumentos de viento implicaría seguramente, hay artículos de escuelas o universidades que han estudiado las mascarillas para los instrumentos al aire libre, también mascarillas con un orificio. Entonces yo empezaría no con los instrumentos de viento, si es posible, es una sugerencia. Empezar con instrumentos que no sean de viento, ver cómo repercute en la transmisión, sobre todo si es al aire libre y con distancia. Y a partir de ahí, bueno, también utilizando algún entorno de seguridad. No puedo establecer un calendario, pero yo empezaría pues al aire libre en la medida de lo posible y a partir de ahí, si allí no hay focos de infección, pues se puede hacer en el interior y seguramente podríamos ver menos transmisión comunitaria. Por lo que sé, ahora mismo la mayoría de las guías estatales, no solo un estudio de la universidad, que protegiendo los instrumentos, que está bien y es cierto, se pueden hacer cosas con equipos de protección personal adicionales, pero creo que hay organizaciones en el Estado que han trabajado para intentar potenciar o elaborar guías, quizás no tan descriptivas como serían, pero bueno, retrasando la introducción de los instrumentos de viento y, bueno, utilizando primero otras actividades extraescolares y después añadiendo lo que puede generar aerosoles. Mi sugerencia sería al aire libre, separados y yendo poco a poco, introduciendo. Doctores, los dos, ambos han dicho básicamente que todavía es pronto para las actividades artísticas, que no hay demasiada información disponible. Debería interpretar, y quizás la doctora Quimboyo podría hablar de ese estudio específicamente. Sí, no estamos profundizando en todos los matices. Creo que estamos aprendiendo mucho todavía de la transmisión en algunos casos. Sabemos qué funciona, sabemos cómo reducir el riesgo. La clave es que más allá de los campamentos de verano, sobre todo los de Carolina del Norte, me centro en nuestro estado, donde hubo instrumentos musicales, campos musicales, y por lo que sé, fueron bastante bien, seguros y con mucha precaución. No hemos visto o no he visto estudios grandes con bandas y coros juntos de nuevo con transmisión de COVID limitada. Sé que hemos visto un regreso de las corales, sobre todo en celebraciones religiosas. Las cifras son menores que los distritos escolares. Tenemos que recibir más información, pero ya sabemos cosas en cómo. A ver, no podemos perder el arte, por supuesto, lo necesitamos para el desarrollo de los niños, es muy, muy importante. Y vemos que el COVID-19 se va a quedar con nosotros durante semanas y meses, por lo menos mínimo hasta el año que viene. Así que tenemos que ser creativos, recuperar las actividades, volver a la nueva normalidad y con música y con arte, por supuesto. Se tiene que hacer poco a poco, como otras actividades, con mucha claridad en cuanto a las precauciones, sobre todo. Gracias. Doctor Weber, ¿qué puede decirnos del teatro? ¿Cómo podemos hacer que el teatro sea un entorno seguro? ¿Sí puede repetir la pregunta? Sí, el teatro. Ah, teatro, de acuerdo. La clave, por supuesto, hay muchas manifestaciones artísticas, la pintura, la escultura. Creo que todo esto se puede hacer de forma segura si se utiliza la mascarilla en la medida de lo posible con distancia física. Si alguien que está enfermo, bueno, debe estar en casa, ya sea un miembro del personal, un maestro o un alumno.
Pero el teatro entra también en esa categoría. Idealmente al aire libre, es más seguro que en un interior. Evidentemente, se pierde mucha expresión con la mascarilla, pero es la forma más segura de hacer teatro. Y de nuevo, utilizando música grabada o sin instrumentos de viento si es en directo, creo que eso sería más seguro. En cuanto a la danza, lo mismo. Para mí la danza es una forma de ejercicio físico y depende mucho, bueno, pues de la vitalidad, de la energía. Puede ser como cualquier contacto de deporte, en otros casos no, depende del nivel de ejercicio, de la práctica. Será más seguro si la gente está a más distancia, con mascarilla. Ya hemos hablado de recuperar las actividades poco a poco, así que antes de empezar un grupo grande de 60 personas al mismo tiempo sobre el escenario, mejor empezar con grupos más pequeños, poco a poco, ver cómo funciona. La clave, por supuesto, es la mejor protección, es mascarilla para todos, ya sea en el teatro o en danza, empezando quizás no con una obra de 2 horas, sino pues con obras más pequeñas, con descansos o con instrucciones individuales a más de 2 metros, con mascarilla, sería la forma más segura. No podemos hablar de absolutos y decir si ocurre esto, este tiempo, este ejercicio, el riesgo desaparece. No, esos datos no existen. Simplemente la mascarilla es efectiva, la distancia física es efectiva, pero las mascarillas son la clave. Las actividades al aire libre son más seguras que en el interior. Cuanto más pequeño sea el grupo, mejor. La distancia física. Pero no podemos hablar de absolutos ni decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Gracias, sí. La verdad es que hay muchas brechas que debemos todavía colmar. Doctora Akamboyo, sé que ya le he preguntado sobre el estudio, pero no le he dado oportunidad de responder. Adelante. Sí, no he hablado directamente de él, lo lamento. Creo que nos referíamos a que es un estudio preliminar sobre utilizar unas mascarillas que tienen un orificio y que permiten tocar un instrumento y también algún tipo de cobertura para el instrumento. De hecho, se probó, no voy a hablar de la técnica, pero se quería evaluar cuánta reducción de los aerosoles que se generan se puede conseguir en el entorno. Y han visto éxito, es decir, cubriendo las salidas, la boca en la medida de lo posible, dejando la mascarilla sobre la nariz, se reduce las gotitas que se generan. Pero como hemos dicho ya en otras conversaciones sobre el tema, tener una mascarilla con un orificio puede malograr la efectividad de la mascarilla y tampoco han sido impresionantes los resultados del estudio, más allá de la distancia física para ensayar o la práctica en un espacio bien ventilado o al aire libre. En principio, y se repiten las orientaciones, utilización en nuestro estado. No se ha estudiado todavía estas mascarillas, es un estudio, necesitamos más y con apoyo de estrategias que puedan reducir la generación de gotitas y, por supuesto, el riesgo de COVID-19. Muchas gracias, doctora Akimoyo. Sí, quería añadir que a medida que vamos aprendiendo más de cómo puede utilizarse la mascarilla de forma segura, nadie es un fan de utilizar una mascarilla con un orificio, pero si es una doble mascarilla, ellos también cubrieron de forma muy creativa todas las partes que podían producir gotitas sin limitar la emisión del sonido.
Habrá que revisarlo y habrá que ver formas prácticas de tener un plan factible. No voy a llegar aquí con una agenda o un plan, pero tener esas opciones podría ser facilitar el reinicio de estas actividades. Sí, pues me vuelvo a dirigir a usted para decirle que necesitamos más datos, más información. Vamos en la buena dirección y la gente está siendo creativa, pero en cuanto a estudiar de forma controlada cómo está funcionando, cómo reduce la transmisión, no tenemos datos. ¿Es así? Sí, tenemos información. Ahora estamos en un punto muy distinto al de cuando empezó la pandemia. Hay estados que han reiniciado la actividad y no hemos visto focos masivos, pero todos recordamos y confirmamos que los focos iniciales se produjeron en torno a a un evento religioso donde hubo canto y también otro caso de un coro que se infectó y allí no se utilizaba mascarilla. Es decir, sabemos más de lo que sabíamos antes, pero queda mucho por aprender. Bien, pues muchas gracias a los dos doctores por haber hablado de la actividad artística y deportiva. Y sé que vamos en buena dirección. Ha sido un placer tenerles con nosotros esta semana y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Cuídense. Adiós.